Ok, ahí está. Y ahí está. A ver. Ok. Ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, ahorita le estoy dando. Ok. Hola, hola, muy buenas tardes. Compañeros, en esta ocasión, desde Veracruz, México, vamos a comentar con ustedes las siguientes charlas en relación a nuestra maestría que nos compete, que es Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Para nosotros, como Instituto Socrático Americano, en relación a los estudios que se están ofertando, queremos dar la mejor de nuestras ponencias, claro, a la medida de nuestras posibilidades, y quisiera que todos y cada uno de ustedes tomen por allí una libreta, algo con qué escribir, para que tomemos algunas notas que se encuentren importantes, con la finalidad de que vayamos haciendo ese estudio conscientes. Nosotros pretendemos que con esta maestría alcanzar niveles intelectuales importantes, dado que es un posgrado. En consecuencia, les quiero comentar que nuestra maestría es ad hoc a todas las licenciaturas, por ejemplo, de Derecho, de Criminalística, de Criminología, de Psicología y otras ramas. Siendo así, comenzaremos a analizar el porqué de nuestra ponencia. Se torna muy interesante para todo aquel profesionista que ejerza el trabajo de la investigación y de manera muy especial las ciencias de la conducta. Nosotros comentamos que es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos un panorama importante, el por qué quiero continuar, por qué quiero seguir con una maestría de estos niveles. Bien, mi nombre es Sergio Quintana Varela. Tengo experiencias por haber pertenecido al ejército, a la policía, al Departamento de Criminalística e Identificación de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Soy perito, fui perito de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz. Soy licenciado en Derecho, tengo maestría, tengo algunos estudios de doctorados y bueno, considero que mi experiencia va a servir para muchos de ustedes. Así las cosas, pues es evidente que vamos a hacer equipo de trabajo con la finalidad de que no se quede cabo suelto por si hubiese alguna idea diferente o algo por decir algo, una duda. Luego entonces, el tema de hoy, vamos a hablar de el derecho. ¿Por qué es necesario hablar del derecho? Hablar del derecho como nos lo enseñaron en la Facultad de Derecho, considero hoy en día que no es tan certero, porque necesitamos filosofía. La filosofía es necesaria en la comprensión del derecho. Luego entonces, la palabra derecho
proviene del latín. En ese sentido, el latín se combina con origo, que se llama comienzo u origen. El comienzo o el origen del derecho. Pero, ¿de quién el derecho? ¿O el derecho de quién? ¿O de quiénes? El derecho de las personas. Cuando ya entendemos que el derecho en las personas es puntualizarlo, resulta también necesario saber dónde está el origen del derecho. Y aquí, en esa ciencia de la conducta, vamos a analizar que el derecho comienza con el derecho a la vida. ¿Y quién tiene derecho a la vida? La nueva criatura que el gran creador del universo provoca cuando un espermatozoide y un óvulo se unen para formar una nueva criatura. La Biblia dice una nueva criatura es. Esa criatura no sabe si tiene derechos, pero nosotros, los seres humanos, que creamos a esas criaturas, conocemos en realidad cuál es el derecho de esa nueva criatura. El crecimiento, la evolución de esa criatura en realidad no es dable a la voluntad de nosotros, la voluntad personal. No, es ese derecho natural que todas las criaturas tienen o tuvimos o tenemos. En ese sentido, pensemos que estamos observando el crecimiento de esa criatura en el vientre de la madre. Si esa criatura en el vientre de la madre, con la potestad, con la facultad de la ciencia biológica, es evidente que no nos necesita los seres humanos para seguir creándose. Eso puede ser que lo pensemos de una manera muy a priori. Sin embargo, existe el derecho de la madre embarazada. ¿A qué tiene derecho esa madre embarazada? A que los causantes de su embarazo seamos responsables para darle calidad de vida. Y si tiene calidad de vida la madre, tiene calidad de vida el feto, la nueva criatura. Bajo esta reflexión, podemos decir entonces que el sagrado derecho, sacrosanto, derecho civil a los alimentos, es obvio que retoma gran importancia la futura madre, la mujer embarazada. Se tiene que procurar, se tiene que vigilar su embarazo para que ese bebé que está creciendo en su vientre tenga vida sana. Es necesario entonces aquí recapitular una información que todos los seres humanos debiéramos tener, y más cuando nosotros consideramos ser los licenciados en Derecho, o tal vez maestros de Derecho, o tal vez doctores del Derecho. La cuestión es que la conciencia de cada uno de nosotros comprenda mejor y mejor cada momento el derecho mismo que concede o se concede a la vida. Lo más importante es la vida, la salud. Luego entonces, estamos ante la presencia de un gran principio del derecho, el derecho de nacer. Por cierto, hubo una película llamada así, El derecho de nacer.
Pero bueno, este comentario lo hago con la finalidad de que todos vayamos concatenando pensamientos y nuevas ideas, reflexiones del por qué estamos aquí. Así las cosas, entonces, ¿qué significa derecho? Porque muchas veces decimos, estudié derecho, soy licenciado en derecho, y cuando se nos pregunta qué es el derecho, decimos que es el conjunto de leyes y etcétera. Para nosotros, en esta maestría, tenemos que filosofar para poder comprender la razón de ese derecho. Proviene del latín directum, que significa rígido, directo. Eso es derecho. Primero, rígido, directo, correcto. Entonces, una línea recta viene a ser base del derecho. En ese sentido, está concatenado con la palabra libertad. Nosotros debemos tener libertad. Los seres humanos debemos gozar de esa libertad. ¿Pero libertad de qué? La libertad de ser uno mismo, lo que uno crea que debe ser y que nos produzca felicidad. ¿Qué es lo que nos puede producir felicidad? ¿El conocimiento? ¿La salud? ¿La riqueza? ¿Qué es lo que nos produce felicidad? El pensamiento es diverso. El maestro nos indica en muchas de las ocasiones que el hombre es un complejo de conocimientos, de pensamientos. Alexis Carrel es el maestro. En ese sentido, si gozamos de libertad, debemos entender que no hay otra persona que nos dirija la vida, el qué hacer o el qué no hacer, porque de lo contrario, nuestro derecho está supeditado a la voluntad de otros. En ese sentido, observemos cómo el derecho, la libertad, está concatenada de manera directa a lo que tal vez nosotros conocemos como derecho, que es el conjunto de leyes. Para nosotros es necesario llegar a comprender qué es el ser entonces. ¿Qué es el ser? Dice uno, ¿el ser? ¿El ser humano? Sí. ¿Cómo voy a ser un ser humano? Pues, ¿a qué raza pertenezco? Debo estar consciente entonces quién soy, por qué soy, cómo soy, cómo debo ser ante la sociedad, con pleno uso de mis derechos y de mis libertades. Amigos, la libertad se antoja en la profundidad del pensamiento como si fuera una falacia. Sin embargo, en la filosofía, la libertad nos lleva a comprender nuestra propia personalidad, nuestro propio ser, el ser un ser humano. Podemos decir entonces que el ser humano es el ente existente con derechos y obligaciones. Esto es importante. El estar, cómo quiero estar, es parte del ser. ¿Cómo quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Entonces viene el conjunto complejo del gran conocimiento que pretendemos alcanzar. ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a estudiar esta maestría? Sencillamente
por el placer de ser algo más de lo que he sido, porque debo de aumentar nuestro caudal de conocimientos. Así las cosas, el estar es considerar un estado de ánimo permanente. ¿Pero cuál? Si nosotros estamos en constante cambio. ¿Por qué estamos en constante cambio? Porque pertenecemos a esa humanidad que Ernest Kretschmer maneja, estudia y nos clasifica. Nos clasifica por nuestra raza, nos clasifica por la estatura, por la complexión, por varios factores. Y esos factores influyen en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Observemos. Entonces, nadie es igual a otro. Ninguna persona es igual a otra. Ni siquiera los gemelos. Porque tienen sus propias diferencias. Nosotros debemos empezar a analizar este tipo de datos que van a complementar la comprensión de el mismo derecho y van a acrecentar los conocimientos de la psicología personal que cada uno de nosotros desarrolle y vamos a tener un crecimiento de los prejuicios. Y digo crecimiento de los prejuicios porque cuando uno estudia más, por ejemplo, cuando decimos en invierno hace mucho frío y es un conocimiento. Como no estamos en invierno y hablamos y platicamos del invierno, estamos haciendo prejuicios. Es decir, no sabemos cómo va a estar el invierno y sin embargo creemos que va a ser mucho frío. Ese es el origen del pensamiento. De esa libertad, de ese ser, resulta el famosísimo y bien conocido libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la facultad que tenemos de tomar decisiones. ¿Decisiones sobre qué? De lo que queramos. Es nuestra sagrada voluntad la que nos va a llevar a crear voluntariamente cosas. ¿Cuáles cosas? La conducta humana. Del pensamiento resulta la conducta. ¿Qué pasa? ¿Qué provoca el pensamiento? El pensamiento es provocado por estímulos de primera intención, estímulos exógenos. Los estímulos exógenos es todo aquello que perciben nuestros sentidos, conocidos como percepción sensorial. Esto se va acumulando y va adquiriendo experiencias. Si, por ejemplo, ante nosotros resulta un acto de otras personas donde un individuo está golpeando a un pequeño indefenso, ¿qué provoca en nosotros? Provoca tal vez un enojo, tal vez nos retiramos de allí, pero lo primero que provoca es eso, el que es injusto, es injusta esa conducta que despliega una persona. Que con eso decimos que los factores de nuestra personalidad se van a ver reflejados siempre por la percepción sensorial, con factores exógenos. La palabra exógeno significa fuera de, y los estímulos
endógenos es dentro de las emociones que surgen de nosotros. Sigmund Freud, en el psicoanálisis, refiere que esos factores se llaman pulsiones. Sí, pulsiones. Son sensaciones que nos provocan hacer o no hacer. Pero hay una combinación. El libre albedrío está combinado con la interpretación de las pulsiones. Esas pulsiones son muy parecidas a lo que conocemos también como instinto. El instinto es aquello, es un asunto fisiológico con lo que nos pone de manifiesto el estar o no estar, el ser o no ser, el vivir o no vivir. Optamos casi siempre por la sobrevivencia. Ese es un punto muy importante del estar, del existir. Cuando estamos en un entorno agradable, todos podemos sonreír porque estamos conviviendo algo hermoso, algo bonito. Pero cuando estamos en un entorno ríspido, donde la conducta humana es alterada, se modifica de inmediato nuestro carácter. Esto tiene que ver con las cuestiones endógenas. Las cuestiones endógenas son endócrinas. Cuando hablamos de algo endocrino, obvio es que estamos hablando de las glándulas de secreción interna. Esa es la endocrinología. Nuestra rama tiene que abarcar esos conocimientos para poder comprender mejor el derecho y la investigación de ese derecho, la investigación de la conducta. Y todo ello nos lleva a entender que nuestro entorno cercano, nuestro entorno lejano, lo rigen conductas. El respeto al derecho ajeno es la paz, se ha dicho muchas veces. La pregunta obligada es, ¿nosotros estamos convencidos de que somos gente respetuosa? Bien, ojalá que así sea. Pero suponiendo sin conceder que tenemos algunas fallas en el hacer o no hacer, debemos empezar a mejorar nuestro pensamiento con la finalidad de tener y comprender mejor a lo que nosotros decimos que es vida jurídica. La vida jurídica nos lleva a comprender tantas cosas que nos hace, si no perfectos, nos hace más inteligentes en el sentido de cómo aplicará esa vida jurídica. Dijimos al principio, derecho a la vida. Ya es algo jurídico. Una mujer embarazada es algo que tiene que ver ya en la vida jurídica, porque hablamos de derechos y obligaciones. Esa sistemática de la comprensión de la conducta humana también nos lleva a determinar, a comprender la sistemática jurídica. Cuando hablamos de sistemática jurídica, es obvio que se antoja pensar en la jerarquía de las leyes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes y reglamentos que existen en el Estado, en un país, las leyes orgánicas, esa es la jerarquía.
toda conducta de nosotros, los seres humanos, la rige una ley. Por ejemplo, en el trabajo, nos rige una ley, la Ley Federal de Trabajo. En la salud, la Ley General de Salud. Ahí están las instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y otras tantas instituciones. Esto es parte de la sistemática jurídica. ¿Y qué decir cuando hablamos de la conducta delictiva? La conducta delictiva la rige automáticamente el derecho penal, la ley penal. Las leyes procesales penales. Esto que comento resulta muy importante para todos y cada uno de nosotros recapitular lo que, si bien es cierto que ya lo sabemos, no menos cierto es que es necesario que tengamos frescos nuestros conocimientos con estos comentarios. Así las cosas, pensamos entonces en una pregunta importante. El delito. ¿Qué es el delito? Proviene del latín delinquere, que simplemente significa transgredir el derecho de los demás, transgredir la ley del Estado. Decíamos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si no respeto a alguna persona, estoy molestando prácticamente a alguien. Si le quito algo a alguien de su propiedad, estaré cometiendo una conducta delictiva. Y esa conducta delictiva es obvio que la encontramos en la ley penal. En ese sentido, compañeros míos, comentamos que la conducta es típica y característica como delito. Pero siempre resulta entonces pensar que si transgredir la ley es delito, sí. Que transgredir el derecho de los demás es delito, sí. ¿Por qué es delito? ¿Por qué es delito? Si esta palabra es una palabra común y corriente que significa nada más transgresor, se transgrede. ¿Quién es el propietario de las leyes? Sí, el Estado. ¿Y qué tiene el Estado? ¿Qué le faculta al Estado para hacer leyes que castiguen a una persona? Su autonomía, libre y soberano. El dueño, amo, dueño y señor de las leyes para poder manejar el control de la sociedad humana. Ah, bien. Entonces, se dice que mi libertad termina donde principia tu derecho. Luego entonces, tu libertad termina donde principia mi derecho. El catálogo de los delitos, las leyes penales, nos indican lo que no debemos hacer. Porque si hacemos, seremos acreedores al castigo del Estado. En ese sentido, en nuestras teorías del derecho positivo, la escuela clásica nos indica una figura importante para nosotros,
que tiene el Estado, que es conocido como el ius puniendi, el derecho que tiene el Estado de castigar. Las escuelas, cuando se empezó a castigar a las personas y que esto le daba la potestad al Estado, se decía que el castigo debe ser y debe producir dolor, sufrimiento. Por eso es que en aquellos viejos tiempos, en los años de 1778, 780, los castigados eran brutalmente golpeados para hacer lo que el Estado les había pronunciado como una sentencia. Entonces, los azotes, el trabajo duro, de noche a noche sin poder dormir, eso eran castigos del Estado. Pero todo esto es importante porque tenemos que recapitular por qué y cómo funciona la conducta humana. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Así las cosas, hemos de recordar que ese derecho antiguo que le pertenecía a los señores feudales, a los sacerdotes incluso, hemos de recordar los castigos de Dios, las leyes de Dios. Cuando alguien decía que no había mentido, se le sometía a juicio y le decían, ¿no has mentido? Y él contestaba, no, no he mentido. Ah, bueno, si no has mentido, no te preocupes. Vamos a hacer la prueba para ver si eres mentiroso o no eres mentiroso. En esa agua caliente hirviendo vas a meter la mano. Y si no te pasa absolutamente nada, eres inocente. Igual, en aceite hirviendo. Si eres inocente, no te va a pasar nada. Así era la mentalidad de aquellos tiempos. Y como somos humanos, y la historia del pensamiento humano, de la conducta humana, se repite, entonces resulta de que aún es vigente en muchas mentalidades. A los niños se les castiga. Los castigos son crueles. Y aquí viene el Estado a normar cierta conducta y clasifica los delitos. La pregunta obligada aquí es, ¿por qué recapitular si yo eso ya lo sé? Yo necesito doctrinas, conocimientos nuevos, lo más reciente. Sí, vamos a abordar cuestiones interesantes, lo más reciente, porque vamos a crecer en esas ponencias de cada uno de los maestros y doctores que van a exponer sus conocimientos. Lo que me compete es que hagamos ese análisis donde nuestro pensamiento se adecue a los conocimientos que ya tenemos, pero no menos cierto es que a los conocimientos que van surgiendo. Hablábamos en un doctorado denominado Neurociencias, con nuestro maestro Antonio Rendón Valdés, Requiem Paz Dominus, pero muy importante, porque se concatena con las ciencias auxiliares del derecho, y especialmente derecho penal, que es la criminalística, la criminología y lo que se le conoce hoy como ciencias forenses. La parte medular es no perder de vista esos comentarios, la ley, el derecho,
la libertad, el delito, el ius puniendi. Y aquí aterrizamos la idea entonces. ¿Por qué seguir pensando en la ley penal, la ley que castiga? Entonces, la pregunta obligada es, ¿ante quién se comete el delito? Ante la sociedad. ¿Quién es la autoridad que me va a sancionar? El Estado. Muy bien. ¿Por qué me va a sancionar? ¿Quién es si yo no he cometido delito alguno contra él? Allí está el punto. Compañeros míos, obsérvense por favor que el delito se comete contra el Estado. Sí, en el correr de mi vida como instructor he manejado esta ponencia y es sorpresiva. ¿Por qué? Porque todos dicen, no, 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 es en contra de las personas. No, es en agravio de las personas. Entonces, aquí es el punto donde dije, ojalá puedan tener una libreta y un objeto inscriptor para poder hacer algunas notas. Hablamos del ius puniendi y hablamos ahorita de contra quién se comete el delito. La respuesta es contra el Estado. ¿En agravio de quién? En agravio de las personas a las que les causamos el daño directo. Bien, esta idea, para poder establecer que una persona cometió el delito, bueno, tenemos que allegarnos de pruebas, de muchas pruebas. Las leyes generales, procesales, admiten como pruebas los documentos, las pruebas testimoniales, las confesionales y las periciales. De esto, recuerdo un libro, hace mucho tiempo leí un libro llamado Los juicios se ganan con pruebas. Y efectivamente, así es. No hay juicio que no tenga pruebas. Y entonces, con las pruebas podemos identificar que una persona señalada de haber cometido un delito efectivamente estuvo en el lugar y con las personas que resultaron agraviadas, dañadas. Ah, bien, parece fácil. En teoría es fácil señalar a alguien, pero en la práctica sé por experiencia personal que es muy difícil saber a ciencia cierta que una persona en realidad cometió el delito. Sin embargo, la emoción que nos lleva a tratar de ser investigadores, donde nos nutrimos de todas esas ramas de la criminalística, de la criminología, de la medicina forense, de las ciencias forenses, robustece nuestro pensamiento en la investigación de la conducta criminal. He allí donde Ernest Kretschmer nos empieza a dar una información importante. ¿Por qué? Por sus estudios, por sus experimentos, nos indica 4 personas, 4 tipos fundamentales de personas que se conocen como leptosomático, pícnico, atlético y displástico. Aquí podemos observar que sí es necesario que nosotros en el estudio de esta maestría nos alleguemos de información importante, porque nuestra maestría nos va a permitir ser mejores investigadores a tal grado de que nuestro conocimiento tenga certeza
que nosotros, cuando investiguemos algo, demostremos con elementos de prueba. Cuando una persona pudiera estar en la responsabilidad de un delito, o de plano, ser inocente. Pero hablé de Ernest Kretschmer. Pero hablé de un leptosomático. ¿Qué es un leptosomático? Un leptosomático es una persona con características de esbeltez excesiva, demasiado delgado o delgada. Se antoja decir cruelmente, como si fuera una falta de respeto, pero se dice flaco, huesudo. Para nuestro entendimiento es eso, una persona que no tiene músculos, se le notan los huesitos a través de la piel. Ese es un leptosomático. ¿Qué falla allí? En nuestra investigación de la conducta humana, en el sentido y acorde a nuestra maestría, quiero decirles que Kretschmer no se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué es delgada la persona? Hay muchos factores, indiscutiblemente. Algunas patologías hacen que la persona sea leptosomático. Por ejemplo, no podemos mentir y no es por agraviar ni mucho menos denostar a los que desgraciadamente han adquirido el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Y qué pasa? Que sus órganos, sus glándulas, están afectadas. Oh, sí. Un atlético pudiera ser que llegue a ser leptosomático. Por supuesto que sí. ¿Bajo qué condiciones? Pensemos que tiene el SIDA. Las proteínas que constantemente toma un atlético, un fisiculturista, va a deteriorar su cuerpo, su sistema endocrino, y poco a poco va a caer a ser un leptosomático, pero por la patología. Entonces aquí, en esta investigación de la conducta, nótese por favor que hablamos de ese segundo personaje, del atlético, en relación a un leptosomático. En la antigüedad, en los griegos, comentaron que mente sana en cuerpo sano. No nos lo explicaron, pero a través de los tiempos y a través de las maestrías, los doctorados, hemos aprendido que es cierto. La personalidad de un leptosomático es débil. Acordémonos que personalidad tiene una connotación y carácter tiene otra connotación. El carácter es endocrino y la personalidad es exógena. Por ejemplo, a mí muchas personas me conocen desde hace aproximadamente unos 5 años que uso sombrero. Esa es mi personalidad. ¿Ok? Eso. Los atuendos que uno se ponga dan personalidad, pero no carácter. El carácter es de origen endocrino, cuando nuestras glándulas funcionan perfectamente bien. Si funcionan perfectamente bien, las personas van a ser alegres porque están muy sanas.
Un leptosomático sano, entre comillas, puede mostrarse sano desde el exterior, pero en el interior del cuerpo no está sano. Algún órgano o algunos órganos están funcionando mal, dado que no les permite su desarrollo muscular y tienen un carácter y como consecuencia una personalidad. En estos estudios donde nuestra maestría nos permite concatenar ideas de la cultura general, podemos apreciar que Don Quijote de la Mancha, para hacer un comentario, es la personalidad de un leptosomático. ¿Y cómo funcionaba este señor? Es una ideología para mostrar cuál es la conducta de los delgados, de los muy delgados, independientemente de su estatura, independientemente de su raza. La parte medular es observar su conducta. Y son intrépidos, son soñadores. Esto es la parte donde podemos concatenar rápidamente y luego comprobarlo con la investigación que hagamos acerca de esa personalidad. Los pensamientos positivos de cada persona tienen origen multifacético, multifactorial. Por ejemplo, la religión, la cultura, la filosofía. Eso da como resultado a una persona de éxito, una persona culta, y su trabajo bien acomodado también nos da esa personalidad. Pero ¿qué pasa cuando en la parte negativa que hemos observado no es culta o sí es culta, pero en algún momento de su vida queda solitario o solitaria, abandonado o abandonada? ¿Por quién? Tal vez por un amor, tal vez por una familia. Allí empieza la persona a sufrir, a crear su propio mundo mental. Ese mundo mental repercute en la conducta humana, porque es ser o no ser, soy o no soy, estoy o no estoy, existo o no existo. Es importante, ¿me adecuo a las leyes o no me adecuo a las leyes? ¿Sé respetar las leyes o no las respeto? Esa conducta humana nos va forjando esa personalidad, ese carácter, porque no debemos olvidar que nuestras glándulas, nuestro sistema endocrino, está íntimamente relacionado con el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y este a su vez está relacionado con todo el sistema neuronal. Y allí, cuando comprendemos que una parte de nuestro cuerpo se ve estimulada, puede surgir algo interesante y muy bonito y muy positivo, pero también puede resultar algo totalmente negativo. Las ofensas, las palabrejas. Hablo de las palabrejas. ¿Cuáles son las palabrejas? Hay muchas palabras soeces. La picardía, la grosería. Para una persona altamente culta que había desechado el hablar o que desecha el grupo de personas
que están acostumbradas a hablar de esa forma, pues es obvio que prefieren tomar, como hoy en la pandemia, su sana distancia. Más vale salirse de ese grupo que continuar en el grupo. Porque bien se dice que si basura entra a nuestro cerebro, basura sale. Y a muchas personas les es altamente ofensivo una palabreja. A esas alturas, uno puede decir, ¿qué te cuesta perdonar? No te hizo nada, no te ofendió. Tú sabes que esa palabra dice tal cosa, tú la entendiste, tú estás sufriendo, pero en realidad no te la dijo con el afán de denostar tu persona. Pero, oh sorpresa, la conducta criminal es un complejo. Continúo diciendo que la comparación de un leptosomático con un atlético es diferente de primera intención, a primera vista. Con el paso del tiempo vamos cambiando. ¿Por qué? Porque vamos fortaleciendo nuestro sistema endocrino o lo vamos debilitando. Y eso produce pensamientos y sentimientos que pueden ser contrarios o que pueden ser benéficos. He allí donde ese ius puniendi que les comento que tiene el Estado de castigar, castiga las conductas. Si vemos, eso se nota mucho en criminología. Vemos que una palabreja está siendo el estímulo desencadenante a la furia, al rencor, al odio y como consecuencia a los golpes, a las lesiones, incluso al homicidio. Ese es el origen. No podemos evitarlo. Nosotros en este sentido, en esta maestría, debemos comprender que no solamente es leer el libro de la ley, sino hay que observar la teleología, la metafísica del comportamiento humano. Es decir, la teleología es saber hasta dónde llega la conducta humana, hasta dónde llega el pensamiento humano. Debemos recordar que el pensamiento humano en relación a causar daño, vamos a tratar de entender la teoría del delito. Pero no menos cierto es la teoría del comportamiento del pensamiento. Estamos ante la presencia entonces de un personaje que pudiera estar en condiciones psíquicamente mal. Luego entonces, psicológicamente mal. Y entramos a unos terrenos donde nosotros vamos a comprender la aplicación correcta por el entender del iter criminis. Iter criminis. Recuerdo a unos compañeros míos que estabas hablando con ellos acerca del iter criminis, pero lo escribieron como inter criminis. No, hago el énfasis, para que se escriba bien, para que con la investigación literaria que deben hacer para ir concatenando estas charlas de esta disciplina, lo hagamos bien. Iter criminis, que es precisamente el camino del pensamiento delictivo. Eso es iter criminis, el pensamiento delictivo. ¿Cómo? O mejor dicho,
concatenado a la regla de oro de la investigación, ¿verdad? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, con qué, para qué? Por eso es que cuando estamos en esta línea de la investigación de la conducta criminal, debemos hacernos esas preguntas. Debemos estar conscientes cómo funciona, en quién funciona y en quiénes no funcionan. El delito mismo, que ya está, es un nombre que ha dado el Estado a determinada conducta. Cuando dicen el delito de homicidio, bueno, quitarle la vida a otro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Para qué le quito la vida a alguien? ¿Por qué le quito la vida a alguien? ¿Cuándo pretendo quitársela? ¿En dónde pretendo quitársela? ¿Con qué pretendo quitársela? Y la pregunta obligada, que es criminología, es ¿por qué? ¿Para qué? Cuando nosotros ya entendemos esta parte, cuando practicamos esa investigación de la conducta criminal, podemos entender luego entonces lo que Kretschmer nos comenta de un leptosomático comparado con un atlético. También podemos decir que el displástico comparado con un pícnico. El displástico es una persona normal, ni es gorda ni es flaca. Y el pícnico es una persona que rebasa su peso por demás. Muchos le llamamos con cariño, le llamamos gorditos. Muchos le llamamos panzoncitos, con cariño, para que no se ofendan. Pero la verdad es que si se pusieran un poquito a pensar el por qué somos así, son varios factores. Varios factores, endógenos y exógenos. Endógenos es cuando nuestras glándulas están funcionando mal y por mucho que no comamos, estamos gorditos y panzoncitos. Pero muchas de las veces es nuestro hábito. Cuando cambiamos de hábitos, cuando cambiamos de alimentos, cambia nuestra forma de responder en nuestro cuerpo y nuestro pensamiento. Así que la criminología es una disciplina, es una ciencia, pero yo le llamaría disciplina para con el derecho mismo en la investigación de la conducta criminal. Así las cosas, la misma teoría dictada por el maestro Sigmund Freud, el psicoanálisis, también es otra rama y muy importante que no debiéramos desconocer nosotros en calidad de licenciados en Derecho, maestros de Derecho y hoy en la conducta criminal. Así las cosas, cuando hablamos de el maestro Sigmund Freud, cuando se dirige al análisis de la conducta del niño, que se habla de las etapas evolutivas psicológicas y somáticas. Recordemos que la palabra soma significa cuerpo. Entonces, el cuerpo humano va evolucionando, va creciendo. La pregunta es, vemos que crece en forma externa, pero no estamos viendo en la parte interna. Por eso nuestros niños deben estar vigilados con su propio pediatra, con el endocrinólogo y con los psicólogos. ¿Por qué?
Bueno, es mucho gasto. Sí, es mucho gasto. Pero nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos ido con psicólogos a charlar? A ver qué nos encuentra, qué defectillo nos encuentra, ¿no? ¿Será necesario? ¿Por qué tenemos arranques de ira, de rencor, de odio? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué nos estamos volviendo sociópatas, psicópatas, esquizofrénicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo que vamos a ver en esta maestría. Va para nosotros porque vamos a hacernos una introspección, un análisis de nosotros mismos y empezamos a modificarlo con conciencia, evitando las palabrejas. Esas palabrejas que nos hacen reír en muchas ocasiones, bueno, nos hacen reír cuando no nos la dicen a nosotros, pero cuando nos la dicen a nosotros, valga la redundancia, ya nos damos por bien ofendidos y respondemos no con una palabreja, respondemos con muchas palabrejas. Este es el comportamiento humano que debemos analizar porque son los factores desencadenantes y perdemos nuestros intereses en la sociedad. ¿Cuáles intereses? Uno preguntaría, ¿cuáles intereses? Pues evitamos a los que fueron nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, familia entera. A veces tenemos que retirarnos de ellos o ellos se retiran de nosotros y ya no hay interés en seguir construyendo una sociedad de la que creo y sueño que aún es tiempo para las entidades federativas, incluso la nación, que requerimos de una mentalidad positiva, propositiva, técnica, científica y próspera. ¿Cómo lograr eso? Recuerden que los que me conocen, trillo palabras. Bernardino Rivadavia, argentino, dice, la escuela es el secreto de la prosperidad. ¿Quién de nosotros o quién como yo, que he continuado leyendo, estudiando, aún a mis 63 años de vida y un poquito de experiencia? La pregunta es, ¿por qué leo? ¿Por qué estudio? Bueno, porque quiero entender mejor, quiero ser un día, cada día, menos ignorante. Y en honor a la verdad, a mí siempre me ha pesado eso, ¿no? Ser ignorante. Me reconozco ignorante, a pesar de que leo un poquito, estudio un poquito. Pero el prototipo de maestro que he tenido es Sócrates, precisamente Sócrates, donde para poder entender al ser humano, nos dice, primero debemos reconocernos a nosotros mismos diciendo, yo solo sé que no sé nada. A pesar de que sé un poquito, no sé nada. Y el otro punto para la comunicación es, principio también socrático, dice, todo aquello que vayas a decir tiene que pasar los filtros, conocidos como filtros socráticos. Lo que digas, que sea verdad, que sea de utilidad y que sea de buena voluntad. Cuando reflexionamos esto, sí tomamos la opción
de continuar estudiando y decir, oye, creo que es bueno tener estas charlas y cuando participemos, pues concatenar las buenas ideas, porque eso es lo mejor para la mejor comprensión. Recordemos que también se le conoce como ir adquiriendo conocimientos en un excelente estado de conciencia. Conciencia, consciente con el método, con la técnica y la ciencia, comprobando los fenómenos conductuales. Si ya pensamos entonces cómo funciona el iter criminis, podemos entender que es necesario comprender nuestras leyes, el tipo de leyes, cómo se aplican las leyes. Pero la pregunta es, ¿quién o a través de quién? De las instituciones que se dedican especialmente, y dije especialmente porque es un derecho especial. El derecho penal es un derecho especial, el derecho de familia es un derecho especial, todos son especiales. Que en algún momento de la litigación podrían combinarse, sí. Por ejemplo, cuando ustedes y yo sabemos que cuando una persona es reacia, no quiere colaborar con la esposa y con los hijos acerca de los alimentos. Bueno, se inicia el juicio especial de alimentos, le notifican, le emplazan, tal vez tiene patrón, le dice el juez, descuéntele tantos pesos a esta persona y porque tiene que pasar los alimentos. Ajá. Mi pregunta obligada es, en la investigación de la conducta criminal, es, ¿y el obligado alimentario recibe con agrado esa información? No, ¿verdad? Claro. Mi Carl Mon, bienvenido. Cierto. No, 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 no. ¿Qué surge en el interior del cuerpo humano de esa persona que recibió la noticia de que le van a descontar dineros para alimentos? En la vida de la litigación, pues nos hemos encontrado con personas que renuncian incluso al trabajo. ¿Por qué? Porque se enojan tanto que que les pidan los alimentos, que prefieren huir de la obligación. Pero eso no es todo. Hay personas obligadas a dar los alimentos que piensan rápido por el estímulo recibido y dicen palabrejas y le dicen, al rato voy a verla y creo que la voy a mandar al hospital. Sí, la voy a mandar al hospital para que se le quite el anhelo de pedirme alimentos. Se los voy a dar cuando yo quiera, no cuando me quieran exigir. Bueno, eso es un estudio de un análisis profundo. Cuando nosotros ejerzamos la litigación, debemos hacer un proyecto real, seguro, para poder hacer una demanda adecuada de alimentos y o contestar la demanda de alimentos con mucha prudencia. El manejar la ley y el derecho, la libertad, es una cuestión sacrosanta que requiere que tengamos un tinte científico, porque no solamente es reunir los requisitos de la demanda y o los requisitos de la contestación de la demanda, sino verificar a conciencia los hechos de la demanda
Los juicios se ganan con pruebas. No se vale mentir. Porque acuérdense, por favor, o acordémonos, por favor, que toda aquella persona que asegura algo, lo tiene que probar. Y el que niega, lo tiene que probar. Entonces, véase, por favor, que no solamente el análisis de la conducta criminal se ve en derecho penal, no, en derecho mercantil, en derecho agrario. Un ejemplo es derecho mercantil. Una persona presta un dinero, lo cobra, pero curiosamente no se extendió ningún documento y dice, ¿cómo le cobraré mis 100,000 pesos? Si lo dijimos de palabra de honor, pero no me quiere pagar, ya le cobré muchas veces. Y entonces la conducta criminal, no me pueden dejar mentir, compañeros míos, no me pueden dejar mentir, que surge el iter criminis. En ese momento surge. ¿Y qué hace? Dice, voy a escribir un documento llamado ejecutivo mercantil. Pagaré. Un debo y pagaré la cantidad de tal a tal persona en el lugar tal por tantos pesos. Y lo hace. Y lo firma en nombre del supuesto deudor. Está haciendo un documento falso. Va a utilizar un documento falso. Ahí está la conducta criminal. En derecho mercantil nos necesitan ellos. A nosotros que somos peritos en esas ramas, que somos licenciados en derecho, que manejamos ese tipo de conocimientos, véase por favor. Entonces, aquí es la parte medular donde usted, como licenciado en Derecho, como futuro maestro en ciencias de la conducta, en investigación de las ciencias de la conducta, tenemos que ir más allá, no podemos ser tan inocentes, ¿no? Esto no se puede decir, eso no es cierto. Eso es tan cierto porque le pertenece a la conducta del hombre, a la conducta del ser humano. En derecho laboral, ¿no es acaso que tenemos la experiencia de que el patrón recibe la solicitud de trabajo y le dan el trabajo y le hacen firmar un papel vacío? Si es de color blanco, bueno, hablemos de color blanco. Si es amarillo, pues ya es amarillo, pero es vacío. No tiene ninguna escritura más que su rúbrica, que va a ser utilizada, porque ha sido utilizada para manejar la famosa renuncia. Es una conducta criminal, la del patrón. Dice, no, es que aquí en México no. No, aquí en México sí. Por eso se ha creado el derecho penal, por las conductas. Acordémonos, por favor, que el derecho penal en realidad es hijo de la criminología. Fíjense bien lo que dije. El énfasis que podamos darle a esta ponencia, a esta charla, se antoja tal vez interesante o tal vez se antoja una charla que no debo pagar. No, 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 no. Por favor, debemos pagar. Porque fíjense bien, por favor, cito. Dije que el derecho penal es hijo de la criminología. Sonaría que iba a decir una palabreja, pero no la dije. Estoy pensando para poder decir las palabras.
porque necesito crear el interés de ustedes en mi poquito conocimiento, pero en el mayor conocimiento de los demás maestros y doctores que van a conferenciar con ustedes. Pero he aquí la parte medular. ¿Por qué dije que el derecho penal es hijo de la criminología? Porque primero nace la observación de la conducta sin que haya ley. Y si la costumbre de una o varias personas es constante y que daña a otras, es allí donde se crea la palabra delito. Y surge la ley, surge la regla. Pensaríamos, les pediría de favorcito que en su libreta escriban varios pensamientos de qué conducta podría ser un nuevo delito. Por ejemplo, ¿no? Un nuevo delito. Nosotros vamos a crear una idea de un nuevo delito. Hagamos de cuenta que el no cumplir con el horario de trabajo no se llama falta. Hagamos de cuenta que el no cumplir con el horario de trabajo se llama delito. Y ya estamos creando una nueva regla que va a castigar el Estado. Fíjense bien. Entonces, esto a muchos, por supuesto, que no nos acomoda. ¿Qué tan trabajadores somos? ¿Qué tan cumplidos somos con el horario de entrada y con el horario de salida? Pero también es cierto que hay patrones que exigen 10 minutos antes de la hora de entrada, quiero que lleguen. Chequen el reloj de entrada. Y la salida, 10 minutos después. Y te quedas media hora después y por supuesto no te pago los minutos ni las horas extras. ¿Verdad? Bueno, eso podría ser un nuevo delito. Véase, por favor. ¿No está hecho? Bueno, no se considera como tal. Pero cuando se haga, va a decir, ups, eso lo vimos en la maestría. Ya se predecía que esto iba a ocurrir. Y así como esas ideas pueden surgir otros delitos. Otros se van derogando, van dejando de ser delitos. Han de recordar la difamación, la injuria, especialmente la injuria, que son palabrejas, dejaron de ser delito, pero que eran delito. Para la criminología es un sentimiento, una conducta endógena que puede acarrear ese estímulo de la comisión de un delito mayor. Los golpes, porque alguien me injuria, decía Bruce Lee, si alguien me ofende, yo le perdono. ¿Por qué? Porque no me tocó. Si alguien me golpea, bueno, pues entonces yo lo ofendo. Si alguien me fractura, pues yo lo lesiono. Eh, eh, seguía pensando a tal grado que dijo al final, yo le quito la vida. ¿Por qué programarnos a eso? Porque eso estamos diciendo que al repetir esos pensamientos estamos programando nuestro sistema neuronal que después se hace reactivo ante tal estímulo y solamente fluye como si fuera instinto. Por eso es importante que nosotros concatenemos cada una de las palabras, cada uno de los personajes que vamos enunciando, Sigmund Freud, Ernest Kretschmer, Alexis Carrel, ya llevamos tres personajes que hemos citado con la finalidad de que ustedes investiguen quiénes son, qué teorías tienen y cómo manejarlas, ¿no? Sigo puntualizando sobre el iter criminis.
el pensamiento a la conducta delictiva. La regla de oro de la investigación también, ahí hay que aplicarlo, porque es evidente que cuando hagamos una recapitulación de conocimientos adquiridos, yo deseo que fluya el pensamiento basado de manera técnica, de manera científica, de manera consciente, basado en esas charlas, que como decía un maestro, tal vez yo lo diga fácil, pero ya lo he leído muchas veces y para mí resulta fácil. Para personas que están escuchando de primera intención estas ideas, es factible que les esté costando un poquito de trabajo hacer anotaciones. Pero este sistema de comunicación en la que hoy estamos nos debe permitir la oportunidad de reprogramar el pensamiento. La memoria se adquiere mediante la repetición constante. Nada es difícil, ningún conocimiento es difícil. Muchas de las ocasiones, el que hace difícil el conocimiento, desafortunadamente, es el instructor. Recuerdo a un gran maestro, por cierto, pero que también dijo, muchachos, conmigo no pasa ninguno, no aprueba ninguno, todos están reprobados, aunque yo sepa que saben. Y le preguntamos, ¿por qué, maestro? Porque no quiero tener adversarios en mi trabajo. Eso fue cruel, muy cruel. Pero bueno, ahora ese maestro también debemos darle un requiem paz dominus, que descanse en paz. Ya no está con nosotros. Pero fueron unas enseñanzas negativas. No, no, no. Yo digo lo siguiente, que hoy debemos dar lo mejor de nosotros porque hoy es el día más importante, en especial para mí y para vosotros. Hoy existen, exacto, el pensamiento dice, mañana no lo sabemos. Ayer fue un día importante, fue excelente, porque fue una oportunidad para mí de comprender, de acrecentar conocimientos. Hoy es un día especial, porque estamos charlando. Mañana es impredecible. Lo que vale entonces es que si nos dan la oportunidad de charlar conocimientos, es manejar el fundamento de esos conocimientos basado siempre en la ciencia. Así que esa conducta humana de la que estamos tratando de encontrar, pues la literatura que debemos consultar es teoría del delito, principios generales del derecho, para refrescar la memoria, simplemente para refrescarla. Porque es cierto también que existen libros para principiantes. Existen libros para aquellos que ya conocen. Existen libros para aquellos que son maestros. Existen libros para aquellos que son doctores. No podemos darle un libro de un doctorado a un principiante. Por supuesto que no se vale. La razón es muy sencilla. Porque las referencias de los doctorados son de conocimientos universales, dichos y hablados y escritos. ¿Ya me escuchas? ¿Sí? Ah, bien. Fue una pequeña fallita técnica.
pero muy pequeña. Suele ocurrir en estos ejercicios que tenemos. Y es lo más importante, maestro. Sí, parece, ¿verdad? Bueno, Sí. perdónenme, por favor. Entonces, vamos a continuar con estas ideas. Yo deseo que todos estemos en esa tesitura. Si la reflexión produce otros pensamientos, que produzcan pensamientos. Entonces yo le decía, los doctorados están basados en diferentes formas de decir y en diferentes lenguajes. Por ejemplo, hacen referencias en francés, en alemán, en inglés, en otros idiomas, y tenemos que recurrir a los, valga la expresión, a los recursos intelectuales de la tecnología para poder consultar en muchas de las ocasiones el origen de esas palabras. Esos son los doctorados. Acordémonos que el doctorado es con la finalidad de ser investigadores en su mayoría de tiempo completo, que la persona tenga la capacidad de escribir sus libros, sus pensamientos basados en, y bueno, esos son los doctorados. Tenemos que leer más o menos unos 15 libros de cada tema, y bueno, pues no todos tenemos dinero para andar comprando libros de eso, ¿no? La maestría nos permite tener muchas ideas importantes y consultar la literatura. Entonces nosotros debemos aprender esa maestría. La maestría nos lleva a ser maestros, maestros en el tema, para poder enseñar. ¿Nos hace mejores abogados? Sí, por supuesto, porque tendremos mejores pensamientos, tendremos mejores palabras, mejores argumentos para presentarlos ante el foro jurídico. Pero bueno, como esto está concatenado, en esta investigación está concatenada a tratar de resolver nuestros asuntos personales, pero también para nuestros clientes. Entonces, digo, si ya quedó bien entendido los temas de el ser y el derecho, esto es difícil cuando no nos lo explican. Pero ya entendido, quiero que comprendamos que el gran derecho es el ser, el derecho de nacer, el derecho a ser feliz, como lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Nuestros derechos humanos. Primero entendemos eso, el derecho, queremos entender la felicidad, debemos entender la fe, debemos entender la esperanza. ¿Por qué razón? Porque si nosotros conocemos esto, podremos entender el motivo, la causa y la razón por la cual el maestro Roberto Tocabén, en su libro Psicología Criminal, Roberto Tocabén, en su libro Psicología Criminal, nos habla de la conducta humana de los niños, y cómo detectar la conducta criminal en los niños. Sencillamente, cuando observamos, por ejemplo, que a un niño le da mucho gusto patear a un pollo, por ejemplo, o jalarle la cola al gato y luego espantarlo, o jalarle las orejas al perro, y le da mucha risa ver el sufrimiento que tiene ese animalito. Debemos corregir esa conducta. ¿Por qué? Porque se está programando en ese niño que así debe ser cuando sea grande. Claro que él no lo piensa, porque no tiene la capacidad intelectual para la comprensión, pero sí es cierto que si esa conducta es repetitiva,
seguramente tenemos un delincuente en potencia. Nosotros, en calidad de padres o en calidad de maestros, debemos puntualizar sobre ese particular. Jean Piaget, los maestros de pedagogía, también lo manejan diciendo que debemos tener cuidado e ir moderando la conducta de los niños. Estamos hablando de una lluvia de ideas, parece ser, pero no menos cierto es que el mensaje es tratar de comprender y qué es lo que nos espera esta maestría. ¿Qué es lo que nos espera? Nos espera un gran conocimiento, un cambio de pensamientos intelectuales. Y es obvio que el libre albedrío nos va a permitir tomar la decisión de hacer o no hacer, entendiendo tantas cuestiones como, por ejemplo, la conducta humana cambia de un estado normal a un estado psicótico. Cuando, por ejemplo, consumimos alguna droga de abuso. Qué rico es tomarse unas cervezas. Oh, sí. Qué rico es tomarse unos alcoholes de la mejor marca. Sí. Qué rico es probar la marihuana. Sí. El tabaco. Sí. La cocaína. Sí. Y la pregunta es, ¿no es acaso que tu conducta va a cambiar de un estado de ánimo a un estado extraordinariamente importante en la conducta humana? Seremos tal vez fácilmente irascibles. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Quién convierte y qué droga convierte en irascible a una persona? El alcohol. Llámese como se llame, tenga la marca que tenga el sabor que tenga, pero no deja de ser alcohol. Y ante una intoxicación alcohólica nos lleva a una conducta delictual. Decimos que con 5 copas de alcohol encima, mejor dicho adentro, ¿verdad? Decimos que manejamos mejor que cuando estamos normales. Hemos oído hablar de esas tantas personas que están próximas a ser encarceladas. Dicen, no, es que yo manejo mejor, y así lo dicen pedo. Ando pedo, manejo mejor. No. Es cierto. Esta lexicología es vulgar, es una vulgata. Son palabrejas. Pero ve uno a gente alcoholizada y los ve uno felices. Pero son inconscientes. ¿Por qué razón son inconscientes? Porque no tienen la capacidad de pensar en el futuro cercano, en las próximas horas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Van manejando. Nosotros que estudiamos la conducta humana, en tratándose de la investigación del delito, la criminología, la criminalística, que son bases para ello, podemos observar que una de las materias que nos llevan a localizar la conducta humana de un conductor ebrio, para empezar, pierde sus reflejos. La visibilidad va perdiéndose poco a poco. Sabemos perfectamente bien que esa velocidad que tenemos en las piernas, en los pies, para acelerar o para frenar o para enclochar, para cambiar de velocidad, se disminuye. Sabemos que en la causalidad de los hechos de tránsito vamos a identificar
los factores que se producen en la comisión de una conducta tipificada como delito. Por ejemplo, daños por choque, daños por colisión, atropellamiento, lesiones por atropellamiento, pero no menos cierto es que por atropellamiento también hay homicidios. Sí, cuando decimos, ya estamos entrando en unos terrenos importantes. Sí, creo que todo lo que aquí se ha dicho ha sido importante, aparentemente como lluvia de ideas, pero es para tener el gran panorama de lo que nos espera conocer. Y entonces estamos ante la teoría del delito. ¿El delito es culposo o es doloso? Perdón, pero si nosotros como investigadores, como analistas del delito o como analistas de la conducta humana en el delito, podemos decir que estamos ante la presencia de una persona con ingesta de alcohol de tercer grado. Tercer grado, uno le dice tercer grado, está borracho. Es la palabra coloquial, ¿no? Con cariño le podríamos decir, está beodo. Bueno, es con cariño y con mucho respeto, ¿no? ¿Merecen nuestro respeto los borrachos? Sí, merecen nuestro respeto. Pero no menos cierto es que es una conducta que en tratándose de lesiones por colisión, por ebriedad, el delito se agrava. Y ya no es tan fácil de salir de la cárcel. Pero bueno, ese es un comentario con la finalidad de que sigamos concatenando, encadenando estos pensamientos. Así las cosas, decía que cuando conocemos criminalística, nos da un conocimiento superior en la investigación del hecho y sobre todo de la responsabilidad que pudiera tener una persona señalada de haber cometido el delito. Porque ese es el punto. Yo, abogado, nótese por favor, yo, abogado, ¿qué quiero decir? Que estoy actuando en la defensa de los derechos que pudiera tener a una persona señalada de haber cometido el delito. Hoy en día, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos decir que se trata del imputado. Sí, ya nos tenemos que adecuar porque dura lex sed lex. Porque si así se dice, así tenemos que seguirlo diciendo porque tenemos que admitirlo, no podemos estar fuera de derecho. Tenemos que estar dentro del marco del derecho. Entonces, el fiscal, que debe ser un excelente conocedor del derecho, un excelente conocedor de esta maestría, especialmente de esta maestría, investigador de la conducta criminal, investigador de la conducta humana. Debe ser un gran conocedor. Un juez, pues cuánto más. ¿Por qué? Porque él es el que va a dar la última palabra de lo que el abogado muestre por los pros y los contras en bien y en relación a los derechos que tenga su cliente, su representado. Pero ¿qué pasa si el abogado está con la personalidad jurídica reconocida como asesor jurídico? Pues es obvio que también debe de estar con pleno conocimiento de qué y cómo va a contribuir con el fiscal. Y en el momento que le den el uso de la voz, ¿qué va a decir? No se trata de acusar por acusar. Se trata de encontrar el equilibrio de la ley, como lo dijimos al principio. ¿Qué es la vida jurídica? La vida jurídica son los derechos que tenemos cada quien.
Y cuando hablamos de cada quien, llega a nuestra mente lo que es justicia. ¿Cuál justicia? Bueno, la que hemos trillado siempre, la de Ulpiano. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto es filosofía jurídica también. Entonces, no podemos decir como se ha dicho en muchas ocasiones, pues vamos a meterlo a la cárcel a tal personaje porque me cae mal. No, 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 por favor. ¿Dónde está entonces nuestra filosofía del ser o no ser? De los derechos que tengo y de los derechos que tienen los demás. Recordemos aquella frase, que no se diga que no se dijo, que solo se ve lo que se observa y solo se observa lo que ya está en la mente. Lo bien aprendido jamás se olvida. Lo que bien se aprenda en estas ponencias jamás se debe olvidar. Y todo lo que se diga en estas ponencias es porque nos va a redituar el conocimiento intelectual, que nos va a llevar a tener una mejor calidad como profesionistas. En el ejercicio de esa profesión, ya sea litigando, ya sea dando clases, pero, o sea, incluso escribiendo, como en la actualidad lo hago. No es fastidio ni chocantería. Escribí alfa y omega de la grafoscopía, pero la pregunta es ¿por qué? El comentario que voy a hacer es porque sin tener la maestría de exactamente como la estamos ofertando en esta ocasión, comenté hace muchos años que la grafoscopía que se practicaba no era para identificar al autor de una escritura. En firmas apócrifas, en firmas dubitables, en asuntos donde se tenía que ver con anónimos, de amenazas o cualquier otro factor delictual. Y empecé a hacer una investigación de cuáles eran las características que deja una persona al escribir, ya sea con los pies o con cualquier mano, incluso con la boca. Y bueno, ahí está el libro Alfa y Omega de la Grafoscopía. Fue una inquietud, pronto creo que tendremos sorpresas importantes. Y el otro punto es el libro conocido hoy como El Manual del Criminalista, que es otro libro que escribí que tiene que ver con todo lo que estamos manejando aquí y lo que vamos a decir constantemente. Así que la criminalística es la base fundamental que todo abogado, que todo policía, fiscal, juez debe conocer. ¿Por qué? Porque es la técnica y el método aplicados en la investigación en el lugar de hechos delictivos, de hechos delictuales, donde existen huellas, indicios, vestigios, evidencias que le pertenecen ya sea a la víctima o víctimas, o victimario o victimarios. ¿Y qué pasa cuando la criminalística se extiende fuera del lugar de hechos? Encontramos que son los lugares conocidos como lugar de hallazgo o lugar de enlace. Cuando tenemos el método y la ciencia, la técnica en la investigación de la conducta criminal, es obvio que estamos un tanto cuanto seguros del éxito de la investigación. En ese sentido,
la criminalística de campo, la criminalística científica, la criminalística de laboratorio. Esos son fundamentos muy importantes como conocimientos, como recursos intelectuales que debemos tener los que estamos en esta ponencia de la maestría. Me gustaría conocer por allí, si gustan prender su micrófono, algún comentario que podamos conocer para darle respuesta. Veo todos que se han salido con su micrófono. ¿Alguien dice yo? Bueno, estamos por concluir nuestra ponencia. No sé si se esté grabando aquí la ponencia, ¿sí? Bien. Decía yo que si alguno de ustedes se ha inquietado por preguntar algo que no haya entendido o que quisiera que se aborde o recapitularlo. Maestro, ¿Sí? yo solamente quisiera, por favor, que me volviera a repetir los autores que nos ha estado mencionando. Nos dijo usted que investigáramos un poco más sobre Freud. Sí. Sí, voy ¿Es a... Freud, Kremer, Carr y quién más? Sí. Me dijo usted que eran 4, pero uno se me destacó. Sí, primero comenté sobre Ernest Kretschmer. Es como escribir Ernesto Kretschmer. Ernest Kretschmer. Su teoría es la biotipología humana. Lo puede consultar en el libro Manual de Criminología del maestro Luis Rodríguez Manzanera, editorial Porrúa. Y el manual del criminalista que dice. Sí. Gracias, maestro. Tenemos siempre a Sigmund Freud. Sigmund Freud se escribe Sigmund Freud. En su psicoanálisis, aquí editorial Limusa ha sido la precursora. Había otro, dijo usted 4, yo tenía anotado a Freud, a Kretschmer, que ya me corrigió cómo era, yo le había puesto que tiene, y el otro algo así como Carr. Alexis Carrel. Carrel. Alexis Carrel, en su libro La incógnita del hombre. Muy bien, muchísimas gracias. Para servirle. Bien, deseo que esa charla tenga eco, que se concatene a la profesión de cada uno de ustedes, que ustedes nos escriban. Tenemos el enlace directo para contestarles sus inquietudes. Recordemos que se nos antoja pensar en un examen. El examen, yo diría, y siempre lo diré, que el examen prácticamente es personal, de acuerdo a el interés, de acuerdo a la memoria, de acuerdo a los datos de recopilación de información que tengamos. Esa es la capacidad de razonar, de pensar con lógica. Es necesario que no nos digamos que me van a examinar, que vamos a pasar el examen. No, hay que pensar de esa manera. Voy a tener una autoevaluación. El maestro me va a preguntar algo y con ese cúmulo de conocimientos que tengo, le voy a contestar. Entonces, lo estricto es que nos guste la materia para que la concatenemos y sea de nuestro agrado. Así que les quiero comentar que estoy terminando de escribir un libro que se llama
programación neurolingüística restaurativa. Programación neurolingüística restaurativa que se fundamenta en neurociencias. Y una de las neurociencias la abarca la criminología. Hablo de la conducta humana. Hablo de cómo reprogramar sobre las fobias, las manías, los complejos, las aberraciones y los delirios, que es con lo que, valga la expresión, cargamos muchos seres humanos. Nos cansa, nos estresa, nos angustia y tenemos que quitarnos todo eso. Entonces, este libro está concatenado pues prácticamente con esta maestría porque estamos tratando de que tengamos recursos intelectuales para liberarnos de esas congojas, que saquemos fuera el rencor, el odio, la envidia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en próximas charlas que tendremos en esta maestría, veremos que esto que acabo de comentar son métodos y técnicas de investigación de la conducta humana. En la mayoría de las veces, cuando se comete un delito, es porque en un lapsus estamos equivocados, estamos confundidos, estamos llenos de odio, de rencor, de enojo, y cometemos el delito, a veces, como alguien dijo, a ciegas, sin ver ese futuro que nos espera después de esa conducta delictual. Deseo que ustedes participen en lo sucesivo, que tengamos una comunicación más estrecha. Si algo no se entendió bien, lo volvemos a repetir porque de eso se trata, como la criminalística, como el tomar fotografías en un evento. Hay que pensar en eso, ¿no? Hoy te escucho, hoy te veo, hoy te comprendo. Hoy tengo la oportunidad de escucharte, hoy tengo la oportunidad de verte. Hoy tengo la oportunidad de tomar la fotografía del momento feliz, como también decimos en criminalística de campo, cuando tomamos fotografías. Debemos tomar tantas y cuantas fotografías como sean necesarias. Ese es el momento más ideal para tomar fotografías, porque después se altera, se modifica, se contamina el lugar de hechos. Por eso es importante que le demos la prioridad a la investigación metódica, científica. Todo esto, para concluir, tiene vida jurídica. Todo lo que hagamos en este mundo, en el trabajo, en el deporte, en la casa, con amigos, tiene vida jurídica. En algún momento nos pueden hacer valer un derecho de unos y obligarnos a cumplir con ese derecho. Estamos concluyendo. ¿Tienes un comentario? ¿Tenemos un comentario? ¿Cuál es? Dijimos que estoy terminando de escribir un libro conocido como Programación Neurolingüística Restaurativa. Está por terminarse. Marta, estamos al contacto. Marta Estrada. ¿Quién hace otro comentario? Roberto. Bueno, Guadalupe, no tenemos. Manuel Armando. Alma, gracias. Natalie, aquí la tengo como Natalie. Gracias. ¿Quién más? Doctor. Sí. Es muy interesante lo que es la materia y sobre todo encaminado hacia lo que es el perfil en la toma de decisiones. Es muy importante y sobre todo reflexivo en el momento de que nosotros somos abogados
y disipando lo que son esas dudas o incógnitas en el día a día. Muy interesante la clase, de verdad. Gracias. Sí, pensamos que yo en lo personal he tratado de profundizar y siempre voy a profundizar este tema porque es la parte fundamental de la criminología y el derecho penal. Y cuanto más en el derecho procesal. Profesor, buenas tardes, Fe Estrada. La pregunta para mí, en este caso, aprovechando toda la sapiencia que usted posee, que pudiera recomendarme algo acerca de la parte criminal en los niños. Se me hizo muy interesante lo que comentaba acerca incluso de Jean Piaget, cómo lo ha visualizado, ¿no?, en la conducta del niño y cómo poder ahí encauzar o detectar algunos comportamientos criminales en ellos. Gracias. Sí, sí, precisamente comenté sobre Jean Piaget, comenté también sobre Sigmund Freud y sobre el maestro Roberto Tocabén, que es el que hace un análisis profundo de los niños y esa conducta que se va desplegando en ese niño. Por ejemplo, el que por gusto y alegría hace bullying o empuja o jala los cabellos de alguien. Allí empezamos a ver la conducta criminal. Me gustaría por allí que haya usted anotado a estos tres personajes. Gracias. Doctor, buenas noches. Lo mismo, compañeros, buenas noches. Me gustaría que me quedó una duda con lo de criminalística. ¿Qué es de campo de laboratorio? Y la tercera, Científica. 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 Ah, qué amable, gracias. Sí, para servirle. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo no estudié derecho, yo estudié psicología. Pero pues me interesa mucho pues todo esto porque pues tiene mucho que ver, como usted dijo, con el estudio de la conducta y todo, y la verdad me llama mucho la atención lo que es la conducta criminal y todo esto. Ya tenía tiempo que tenía ganas de estudiar algo así, entonces pues estoy bastante interesada. Con los brazos abiertos, bien recibida. Sí, las grandes sorpresas que tenemos es precisamente por eso, al principio dije, los licenciados, los psicólogos, cuando manejan la psicología criminal, cuando ya manejamos la investigación de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los senectos, todos estamos en una etapa importante y estamos regidos por la ley. Así es, gracias. Y hasta luego. Creo que nos despedimos. Gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Dios nos preste la vida. Un abrazo a todos a la distancia. Hasta luego. Sí. Oye, a ver. ¿Qué dice? Salir, ¿no? Salir.